Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mente en Formación. Hoy analizaremos el caso de Javier desde la perspectiva del análisis de la conducta, abordando dos de sus conductas problemas y explicándolas, desde el aprendizaje operante y clásico. Mucho gusto, mi nombre es Juliana González, espero disfruten este episodio y aprendan mucho junto a mí. Bueno, para ponerlos un poco en contexto con el caso de Javier, les voy a contar. Javier es un niño que creció en medio del conflicto armado en Colombia. Un día, tras ir en su bicicleta al cerrito, sucedió un hecho inesperado, la muerte de su hermanito. Desde aquel entonces Javier ha vivido marcado por ese recuerdo tan doloroso y sentimientos de culpa. Se pregunta constantemente por qué desobedeció a su mamá, por qué fue si ni siquiera le gusta rezar y qué estaba buscando. En medio de todo esto, concluye: yo tengo la culpa de que mi hermanita, aún no nacida, no esté con nosotros. En medio de este análisis nos damos cuenta que la ansiedad que experimenta Javier puede entenderse desde el condicionamiento clásico, el evento traumático como lo fue la muerte de su hermanita. Esto actuó como un estímulo condicional que generó un miedo y dolor. Con el tiempo, elementos asociados como la bicicleta, los recuerdos y los problemas familiares claramente se transformaron en estímulos no condicionados. Así, cada vez que Javier se enfrenta a un estímulo, experimenta respuestas condicionadas de angustia, llanto y ansiedad. Incluso, la primera conducta problema sería entonces la ansiedad y los recuerdos del conflicto armado, explicados desde el condicionamiento clásico. Por ejemplo, los momentos dolorosos vividos con su familia funciona como un estímulo condicionado, provocando una respuesta errónea de ansiedad y tristeza. Tras repetidas ocasiones, estos recuerdos familiares se convierten en un estímulo condicionado, generando una respuesta condicionada muy similar a la ansiedad y la tristeza. Entonces aquí vemos que esa segunda conducta problema puede analizarse desde el condicionamiento operante, que Javier presenta evitación de alteraciones sociales. Una conducta que claramente se mantiene con refuerzos negativos. Al evitar dichas interacciones, se tiende a reducir el estímulo aversivo y la culpa persistente por la muerte de su hermanita. Desde una definición operacional, observamos algo muy importante. Javier siempre tiene presente los reproches y mantiene pensamientos recurrentes de responsabilidad, incluso ahora que ha formado su propio hogar. Aquí la conducta problema sería la conducta persistente, explicada desde el condicionamiento operando, ya que la culpa funciona como una respuesta emocional aprendida. Cada vez que él revive ese recuerdo y se culpa, puede experimentar un alivio momentáneo, muy simple, como si así le diera o le hallara sentido a lo ocurrido anteriormente. Pero si lo vamos a visualizar a largo plazo, esto solo refleja un círculo de autorreproches. En este caso, la culpa se mantiene por un refuerzo negativo. Al repetir ese pensamiento, disminuye momentáneamente esa ansiedad, aunque siempre permanece ese malestar en él. Esto explica o tiene sentido porque Javier, cuando es adulto o en la adultez, sigue cargando o llevando consigo esa emoción o esa culpa. Entonces vemos que este análisis nos muestra los aprendizajes asociados a experiencias traumáticas que pueden moldear o marcar la vida de una persona. Aquí un dato importante: desde la perspectiva de Pavlov, los estímulos asociados con eventos dolorosos generan respuestas emocionales condicionadas, como por ejemplo la ansiedad, que claramente manifestaba Javier, o por ejemplo la visión de Skinner. Conductas como la culpa, como lo vemos en el caso de Javier, persisten o son recurrentes porque están mantenidas por contingencias de refuerzos, es decir, de un suceso que se repite. En este caso, 100% negativas. Comprender este proceso en conjunto nos ayuda a plantear estrategias terapéuticas para reducir ese malestar y romper ese ciclo de condicionamiento. Bueno, y ya para concluir,
Aquí podemos descartar la importancia del análisis conductual en el caso de Javier. Vimos cómo aplicar principios en los casos de condicionamiento operante, control de estímulos, ese control aversivo y el control contextual. En un caso particular, estas teorías son fundamentales para entender cómo las personas aprenden y reaccionan o reaccionamos a las consecuencias de nuestros actos o acciones. En este punto podría dejar unas recomendaciones en las que se proponen el uso de reforzamiento positivos, establecer recompensas por conductas y acercamiento social o acercamiento emocional para aumentar su frecuencia. También es clave la práctica de habilidades comunicativas y asertivas que ayuden a Javier a ganar confianza en sus interacciones sociales o en relacionarse con las demás personas. La idea es debilitar las respuestas emocionales ya aprendidas por ese condicionamiento clásico, mientras se construyen nuevos hábitos a través del condicionamiento operante. Para ello es fundamental el acompañamiento profesional de un psicoterapeuta. Bueno, y ya para dar un cierre, en este episodio analizamos el caso de Javier y vimos cómo sus experiencias pueden explicarse desde el condicionamiento clásico y desde el condicionamiento operante. También logramos identificar dos conductas problema: esa ansiedad asociada a recursos traumáticos y la culpa persistente por la muerte de su hermanita no nacida. Exploramos además cómo ciertas asociaciones emocionales y refuerzos han moldeado la conducta de Javier. Estos análisis nos invitan a reflexionar sobre el impacto del aprendizaje en la vida emocional, no solo de Javier, sino de todos, y cómo la psicología conductual ofrece grandes herramientas para acompañar estos procesos. Gracias por compartir este espacio conmigo. Nos escuchamos de nuevo en otro capítulo de Mente en Formación. Para mí fue un gusto, espero hayan aprendido conmigo. Bye.